Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar del sentido de nuestros sentidos. No se despeguen del 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este programa o se han perdido cualquier otro, lo pueden encontrar en un podcast en Spotify. Se llama Cómo Vivir en Plenitud. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Solo entran a YouTube y escriben Cómo Vivir en Plenitud canal y les va a aparecer este capítulo y los anteriores. Además, los invito a que se suscriban, por favor, compartan la publicación para que todos se suscriban, sus conocidos, parientes, primos. A todos nos hace falta respirar profundo y movernos de donde estamos. Y como les decía, hoy vamos a hablar del sentido de nuestros sentidos. El sentido de nuestros sentidos. ¿Se dan cuenta que todo cambia, todo se mueve? Y hoy, gracias a la tecnología, la investigación, se dice de todo cosas diferentes. ¿Ustedes saben cuántos sentidos tiene el ser humano? ¿Saben? Seguramente si respiran muy profundo, van a decir cosas distintas, acuérdense. Pues, si respondieron 5 sentidos, ¿están bien? Sí y no, porque hay actualizaciones. Estos 5 sentidos se han estudiado y se han clasificado gracias a los aportes de diversas disciplinas como la filosofía, la psicología cognitiva, la tecnología, la ciencia. ¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos del cuerpo humano forman un sistema biológico que es utilizado para recopilar y procesar datos e información acerca del entorno que los rodea y de ellos mismos. Los sentidos del ser humano permiten interpretar adecuadamente el entorno interno junto con el mundo que lo rodea. Pero entonces, ¿cuántos sentidos hay? Híjole, casi los que me digan están en lo correcto. Unos dicen que hay 7, otros dicen que hay 9, otros dicen que hay 12 y otros dicen que hay 27. Así, crean, 27. Híjole, nada más de pensar en esos 27 sentidos que tenga yo, ya me dio ansiedad. A duras penas puedo con los 5. Los sentidos del ser humano o capacidad sensorial también son procesos fisiológicos que transmiten información de la percepción, siendo un proceso organizado por el sistema nervioso central, reconociendo e interpretando los estímulos que provengan del entorno como de los órganos internos. ¿Cuántos sentidos hay hasta ahora? Díganme ustedes, en la educación tradicional se enseñan 5 tipos de sentido, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Desde que estamos en el kinder nos enseñan los sentidos, ¿verdad? Con figuras, hacemos ejercicios. Los órganos de los sentidos del cuerpo humano, pues son, ¿qué? Los ojos, que nos permiten ver, la nariz, que nos permite oler y olfatear esos deliciosos olores, oídos que nos permiten la escucha, la piel con la que podemos tocar y acariciar, la lengua, que es la que nos da el sentido del gusto. Dentro del contexto biológico, los sentidos del ser humano tienen la capacidad de hacernos vivir el mundo como un ser vivo y darnos cuenta de todos estos estímulos externos. El cerebro va creando una idea acerca del ambiente que lo rodea
por medio de impulsos nerviosos que los receptores sensoriales envían de manera constante. El receptor sensorial básicamente es una estructura que cumple con la misión de sentir. Es un receptor, nuestra nariz, nuestras manos o nuestra piel, nuestros ojos, nuestra lengua, son receptores, mientras que los impulsos nerviosos son considerados como una traducción del mundo externo, donde los receptores envían las señales al cerebro para que comprenda mejor dónde se encuentra. Cada cuerpo debe su habilidad sensorial a los órganos de los sentidos y sus partes. Los oídos, obviamente, permiten la escucha, los ojos nos brindan la visión, la lengua permite detectar los 4 sabores básicos y la piel nos permite percibir la forma y la textura de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que traduce qué es lo que pasa afuera? ¿Quién es el que traduce todo? Lo que ve, lo que siente, lo que escucha, lo que huele. ¿Quién es el que traduce y le pone nombre a las cosas? ¿Quién creen? El cerebro. Nuestros ojos son unas cámaras a través de estas estructuras nerviosas. Le llega la información al cerebro y el cerebro la interpreta. Los oídos, hagan de cuenta que son estos receptores sensoriales. Solamente perciben sonidos. ¿Quién traduce estos sonidos en un vocabulario, en un tono musical? El cerebro. El jefe es el cerebro, el que manda es el cerebro, al quien le llega la información y el que dice qué pasa en nuestro mundo exterior es el cerebro. Así de fácil. Y díganme ustedes, ¿quién se pone a pensar en su cerebro, cómo lo cuida, cuál es su estado emocional, cuál es su estado de salud? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué mi pensamiento? ¿Por qué no estoy en paz? ¿Qué pasa dentro de mi cabeza? Si este cerebro es el que manda y es el que recibe, el que traduce toda la información y además el que da las órdenes. Entonces hazle así. Si percibo un olor, percibir tiene que ver con el sentido, no puedo hablar de percibir y no sé con qué. Percibo un olor a gas, por ejemplo. ¿Cómo sé que ese olor es a gas? El cerebro es el que sabe, el cerebro es el que dice, y dice, cierra la llave, o revisa, o salte, o muévete, o no me gusta. Es el cerebro el que dice. Cuando vemos con la vista, simplemente vemos formas, vemos colores, pero el cerebro le da el nombre: paisaje, mueble, bonito, feo, etcétera. El cerebro es el que sabe. Cuando escuchas una melodía, igual. Si tienes creencias, si tienes cierta educación, cierta formación, nuestros oídos van solamente a servir de receptores y el cerebro va a decir: me gusta, no me gusta, es estridente, no me gusta lo que escucho, esa música es así y así. El cerebro es el que traduce. Las personas que se encuentran en un estado de salud emocional y neurológicamente bien, a pesar de la edad, si tienen una deficiencia en la escucha, no pasa casi nada porque su cerebro está al 100% y es el que alcanza a traducir lo que los demás dicen. Así es que el cerebro es el que manda. Pero hoy la ciencia dice que no conocemos, o que hasta hace poco tiempo, unos 5 años, se desconocían otros 2 sentidos. Así es que dicen hoy tenemos 7 sentidos, no 5. Estos 2 sentidos que le podemos
sumar a los 5 son el equilibrio y la propiocepción, que es la propiocepción querría decir que esta percepción y este sentido de nuestro propio cuerpo. Todos sabemos que tenemos un cuerpo. ¿Cómo sabemos? A ver, pónganse nada más a pensar. ¿Cómo sé que este es mi cuerpo? ¿Cómo reconozco mi cuerpo? Tengo este sentido de mi propiedad de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque con él he nacido y me he ido desarrollando, ¿verdad? Quiero pensar en que cada uno de ustedes reconoce su propio cuerpo o no, o necesita verlo, necesita olerlo o no. Entonces, ahora la neurociencia le quiso agregar estos 2 sentidos más. Es el de el equilibrio y la propiocepción. Bueno, hay otros estudiosos de la ciencia que discuten, no son 2, son 4 los sentidos que desconocemos. Y a del equilibrio y la propiocepción, ellos dicen que tenemos otros 2 sentidos, que es uno, que es la termorrecepción. Y esta termorrecepción nos permite percibir la temperatura. Y todavía dicen, tenemos otro, nocicepción, que es la percepción del dolor, la nocicepción. Entonces, para otros científicos, les digo, no tenemos 7, tenemos 9, Híjole, esta es una cosa de verdad sorprendente, pero toda esta información es, pero digo yo, para que estemos al día y que si nos preguntan, ¿has escuchado que no nada más tenemos 5 sentidos? Claro que sí, te van a decir, a ver cuántos, pues puedes decir, depende, algunos dicen que tenemos 7, otros dicen que tenemos 9, otros dicen que tenemos 12, ¿sí? Así como lo escuchan. Hay un pedagogo que se llama Rudolf Steiner, que organizó los sentidos en bloques, pero él dice, ¿saben qué? Si los organizamos en bloques para ver por su función, yo cuento 12 sentidos en 3 bloques. Y el primer bloque se corresponde a los sentidos corporales, es decir, aquellos que nos informan sobre nosotros mismos. El segundo bloque, el bloque los compone los sentidos emocionales, que nos informan sobre el entorno y a los que respondemos con agrado o con disgusto. Estos se corresponden en gran medida a los sentidos clásicos. Y finalmente, dijo él, viene el bloque de los sentidos cognitivos o sociales que nos ayudan a percibir a otros seres humanos. Aunque desde pequeños tenemos activos todos los sentidos, este hombre investigador Steiner habla de cómo van madurando progresivamente y sobre todo de la importancia pedagógica que esto tiene. Hasta los 6 o 7 años, para que el niño se sienta seguro de sí mismo y en este mundo necesita desarrollar adecuadamente los sentidos corporales, también llamados pues básicos, ya que son la base de los sentidos cognitivos o sociales, que desplegarán sobre todo en la adolescencia. Nos señala una correspondencia muy correcta entre la capacidad de percibirnos a nosotros y la capacidad de percibir al otro, poniendo como objetivo primordial para la etapa de infantil el cultivo de los sentidos básicos para garantizar en el joven capacidades sociales y cognitivas adecuadas. Él dice, los 4 sentidos corporales son el sentido del tacto, sentido vital, el sentido del movimiento propio, el sentido del equilibrio. Para él estos serían los 4 sentidos corporales. Ahora dice, tenemos 4 sentidos emocionales: sentido térmico, sentido del gusto, sentido del olfato y el sentido de la vista. También dice,
tenemos 4 sentidos cognitivos o sociales. El sentido del oído, sentido del lenguaje, el sentido del pensamiento ajeno, el sentido del yo ajeno o la percepción del otro. Así, cada uno le va poniendo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada investigador se interesa en diferentes cosas. Como les decía, cada investigación se hace para diferentes fines. Seguramente el que dice que tenemos 12 sentidos y que los organizó tiene que ver con la parte del aprendizaje. Algunos científicos lo estudian para combatir enfermedades mentales, algunos otros para potencializar al ser humano, algunos otros científicos estudian para hacernos conscientes del cuerpo humano. Todas las veces que escuchamos la ciencia dice científicamente comprobado, la investigación dice, es el para qué. Eso sería lo más importante. En este programa, mi intención es fomentar nuevas maneras de pensar y movernos y hacernos conscientes. Tan puede ser una cosa como otra, depende el para qué. ¿Para qué me estoy informando? ¿Para qué necesito esa información? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida de todos los días? No quiere decir que algunos estudios estén equivocados, no quiere decir que algunas investigaciones mientan. Sin embargo, es muy común para mí escuchar, sobre todo a los políticos que son los más mentirosos, como saben, siempre tengo que recalcarlo porque así los observo. Los más mentirosos, no está científicamente comprobado que el uso del cubreboca, no sé cuánta cosa. ¿Para qué dicen eso? ¿Para que no lo usen? ¿Para que la gente no se atemorice? ¿Para que la gente no se proteja? ¿Para que la gente no gaste en cubreboca? Todo tiene una razón. Y seguramente hay estudios que comprueban todo lo contrario, pero tiene mucho que ver el para qué. Quizás algunos estudios que demuestren que son eficaces los de tela, los desechables, estos y los otros, y dicen, ¿es eficaz? Porque quieren que los consuman, ¿verdad? Para que los consuman. Siempre tiene que ver esto. Nosotros, afortunadamente, tenemos un pensamiento que nos va a llevar a una decisión. Entonces, si alguna investigación dice que tenemos 5 sentidos, está bien, los puedo incluso ver. Esos están por fuera, mis ojos, mi nariz, mis oídos, mis manos, mi lengua, ¿verdad? Y si ahora dicen es que tenemos otros 2 sentidos más, que es el equilibrio, claro que lo entiendo. Alguien debe de haber investigado para algo, si es un sentido, este sentido del equilibrio se da de manera natural, y por qué cuando estamos bebés no estamos tan equilibrados, digo yo físicamente, porque emocionalmente ni cuando crecemos estamos equilibrados, ¿verdad? Estoy hablando de esta parte física, ojalá que sirva de algo la aclaración, porque equilibrados mentalmente, híjole, está lleno de desequilibrados mentales y emocionales, al menos muchos con los que yo me encuentro y al menos muchos con los que yo platico, Quizás ustedes se junten con otras personas que se vean equilibradas y que hablen y se comporten como equilibradas emocionales. Híjole, ¿qué creen? Que yo no sé si he tenido mala suerte, algo pasa, pero no me ha sido tan fácil encontrar personas que sean muy equilibradas. Entonces les decía todo esto de para qué tenemos que saber si tenemos 5, si tenemos 7, si tenemos 9, si tenemos 12, porque hay quien dice que tenemos 27 sentidos. Además de los 5 que ya conocemos, imagínense ustedes. No es que esté mal, no, ¿para qué? ¿En dónde? ¿A qué le llama sentido humano? Quizás sea algo más profundo, quizás sea más filosófico, quizás sea un estudio tan profundo del cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos los seres humanos ante ciertas circunstancias o situaciones. Debemos de entender absolutamente todo eso, pero
tenemos que ampliar nuestra información y tenemos que actualizarnos y movernos de nuestras formas de pensar. Dirán ustedes, bueno, ok, muy bien, ya entendimos que puede haber tantos sentidos como cada quien decida. Yo puedo decir mi sentido de la intuición, ¿verdad? Porque presiento que va a suceder esto y a ver, díganme que no es un sentido. Yo ahora digo, tengo muy desarrollado este sentido intuitivo, presiento esto, adivino el futuro, ya sé que va a suceder ahora. ¿Verdad? Entonces, ¿se fija para qué se hacen las investigaciones? Pues porque pasan cosas y cada investigación tiene un fin. Yo, después de informarles absolutamente todo esto, lo que me gustaría y para lo que se los informo, es un interés genuino en hacernos conscientes de nuestro cuidado, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos con los que nacimos y afortunadamente la mayoría los pudimos desarrollar. Entiendo que hay enfermedades infantiles o enfermedades adolescentes o adultas que nos llevan a tener deficiencias en la escucha, en el habla, en la vista, lo que sea. La ciencia nos ha aportado muchas cosas porque, de hecho, imagínense ustedes las personas que tenemos una situación de vista porque se desgastaron nuestros hermosos ojos, como es mi caso, y que tengo que usar lentes para leer. Ahí está la ciencia y la tecnología que nos facilita la vida. Para eso es la ciencia. Y ahora, nada más, para que podamos darnos una idea de cómo le hacemos, imagínense ustedes que la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría prevé que para el 2050 la mitad de la población mundial tendrá miopía, la mitad. Y hay un estudio que se llama Prevalencia y factores asociados a miopía en jóvenes. Y este estudio señala que hay una tendencia al aumento de este padecimiento de hasta 50% en poblaciones con mayor urbanización y nivel académico. Entonces, imagínense ustedes qué pasará con nosotros, la ciencia y todo lo demás, que todo lo que es, digamos, negativo, digamos, que no nos favorece, siempre va en aumento. Que si las enfermedades del cáncer, que si las enfermedades de la ansiedad, la depresión, que si la enfermedad de la obesidad, que si la gordura, todo, así como que estamos viviendo en un mundo muy oscuro. Ahora nada más esto nos faltaba, que el 50% de la población joven va a tener un problema de vista, de visión, imagínense. El uso de dispositivos no es un tabú, no es una mentira. Exige a las personas fijar su visión en objetos cercanos durante lapsos prolongados, lo que genera que los globos oculares hagan un movimiento convergente durante mucho tiempo, como cualquier otro músculo. ¿Y qué sucede? Como cualquier otro músculo, ¿qué pasa? Pues se cansan y se presenta entonces la visión borrosa. Ahora, en la actualidad, yo no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro, ni les voy a decir cosas que de un especialista, de un médico, pero sí les voy a decir cosas de un especialista en conciencia, porque soy especialista en conciencia y en que la gente se dé cuenta y en que la gente tenga conciencia. No te tiene que decir el especialista, o sí, el optometrista, te tiene que decir qué cree, cuántas horas pasa en la televisión, después cuántas en el teléfono celular, después cuántas en la tablet, después cuántas se la pasa en la computadora, después cuántas se la pasa en su reloj inteligente, en su smartwatch. ¿Cuántas horas? A ver, súmele, ¿cuántas horas son? Así de fácil. Entonces, los especialistas, ¿tengo yo que traer aquí a un especialista de la especialidad, para que nos diga
que eso es dañino y que todavía digan, no, es que no hay estudios que científicos que haya comprobado eso. Por supuesto que los hay, pero tenemos que buscarlos con esa intención de que se haya comprobado, sí. No estudios que los hayan hecho, digamos, los de los teléfonos celulares, porque pues van a decir, no se ha comprobado hasta el momento, no hay evidencias de que esto haga que la gente esté afectada de la visión. Hasta el momento, pues claro que no, si los mandan a hacer los que hacen los teléfonos celulares, pues van a decir que no, pero si los mando a hacer yo, voy a decir que sí. Es lógico. Piensen y verán, si los mandan a hacer los filósofos van a decir que claro, por supuesto, que es mejor leer libros que estar en la computadora, que es mejor irte a meditar. Sí me estoy explicando, espero que hagamos conciencia del gran uso que le damos hoy a la vista. A la vista. El 30% de la población mexicana tiene algún problema visual, sobre todo miopía y astigmatismo. Alrededor de 700,000 personas con discapacidad ocular, como ceguera o debilidad, que la adquirieron por enfermedad, accidente o de forma congénita. Así se los digo. Imagínense, se calcula que entre el 40 y el 50% de los casos de ceguera en México se generan por cataratas, sobre todo en edad avanzada, en personas de edad muy avanzada, seguida de accidentes y enfermedades que desencadenan falta de visión como retinopatía diabética de 20 a 40%, así glaucoma de 15 a 25%, desprendimiento de retina el 6%, miopía degenerativa el 5% y malformaciones congénitas, el 4%. Ahí tienen los números y tienen los datos. Y la retinopatía diabética, díganme ustedes si no podía tener una prevención. Pues siendo no diabéticos o un diabético cuidándose al 100%, ya cuando tengo la enfermedad. De verdad, no le damos valor hasta que lo perdemos. Nuestros 5 sentidos o el sentido de nuestros sentidos es para que estén al 100. Ese es el sentido de nuestros sentidos. Imagínense ustedes, si esas cifras fueron hasta el 2020 y así como van las cosas, como siempre veo que se pronostica que para el 2050 aumente tal cosa, 2030 aumente tal cosa. Yo creo que así como vamos, con esta capacidad de poca conciencia, pues difícilmente la vamos a disminuir. Imagínense ustedes, se estima que para el 2025 prácticamente 90% de la población joven que tiene actividades de visión cercana, como les decía, así como los niños tendrán una deficiencia en esta visión. Cerca del 70% tendrá miopía debido básicamente a este incremento del uso de los dispositivos móviles, como les decía. Se los repito, imagínense ustedes, pues ya nada más, gracias a la tecnología, pues todos los niños ya traen sus lentes, ¿verdad? Hay cosas que se pueden evitar, o los jóvenes traen sus lentes, hay cosas que se pueden evitar. En México aproximadamente 2.3 millones de personas padecen de discapacidad auditiva. Vamos con este sentido del oído. Discapacidad auditiva, de las cuales más de 50% son mayores de 60 años. Poco más del 34% tienen entre 30 y 59 años. Es un porcentaje altísimo. Las personas de entre 30 y 59 años, el 34% tiene un problema de discapacidad auditiva. Y cerca del 2% son niños y niñas. Y esta información es hasta el 2021. Revisen cómo le hacen, no se piquen los oídos, que con una llave, que con una cosa espantosa, con un palillo, un cotonete, no sé con cuánta cosa.
Por favor, cuiden sus oídos. Cuiden sus oídos. No, cuiden sus sentidos. Veamos otra cosa importante. Para el tema de los oídos, porque hay muchos mitos. Todos pueden tener razón, está científicamente comprobado, no se ha comprobado científicamente, recuerden lo que les digo, pero la conciencia no necesita comprobar científicamente nada, hay que tener conciencia. Muchos dicen, no te pongas audífonos porque se te dañan los oídos. ¿Usar audífonos daña el oído? A ver, pregúntense ustedes. Luego encontramos las palabras clave según el último estudio, según expertos en el tema. El daño puede venir del tiempo que se usan y el volumen en el que se usan, más que en el tipo de audífono. Siempre, claro que siempre recomiendan los audífonos que no se meten al oído, que van en las orejas, que van por fuera, vamos. Casi siempre eso es lo más recomendable. Pero hay dos cosas que sí afectan y que no está comprobado, que la ciencia, que no sé qué. El tiempo y los decibeles. El tiempo, no puedes usar audífonos por más de 2 horas diarias. Digo, audífonos con música, porque la gente que trabaja en el ruido, pues claro que sí, 8 horas, que por favor, sí se pueden dañar los oídos con estar en un constante ruido. Claro que sí. No se puede escuchar la música o lo que ustedes escuchen a un volumen mayor de 80 decibeles, pero pues para calcularle, si se ponen los audífonos, hagan de cuenta que están escuchando el radio, no le tienen que subir, porque entonces sí van a dañar sus oídos. Por favor, y además estos aparatos, audífonos pequeños que se meten así en los oídos como botones, son de uso personal, no los puedes estar ni prestando, ni compartiendo, ni sabes qué, préstame tus audífonos para ver cómo se escuchan. No, son de uso personal. De verdad, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y cómo le hacemos. Debemos de cuidar nuestros sentidos. Les digo que no podemos con los 5. Imagínense que tuviéramos que cuidar 27 sentidos. Prácticamente imposible. Fíjense que yo sí uso audífonos, pero invertí en unos audífonos, de verdad ya había probado de unos y de otros. Y los que son así de una calidad muy baja, simplemente se escucha muy diferente, no alcanzas a escuchar. Si es la música, no alcanzas a escuchar la música como está grabada, Dejas de escuchar las guitarras, dejas de escuchar los tambores, dejas de escuchar las baterías. Esos audífonos que son muy corrientes sirven pues para, ¿qué te diré? No, pues para escuchar un corrido de esos bien corrientotes, nada más una voz. Pero si quieres escuchar diferente, sí necesitas unos audífonos de otra calidad. Yo invertí en unos audífonos para hacer ejercicio que ni siquiera van dentro ni alrededor de mis orejitas. Van por fuera. Para mí son una maravilla. ¿Qué tienen esos audífonos? Estoy feliz con mis audífonos porque es como todo, como una diadema que va por atrás de mi cabeza y es completamente todo de plástico, pero te voy a decir qué pasa con esos. No tienen ningún tipo de, ¿cómo se llama? Como esponjita, un aditamento que va como en las puntas de los audífonos, nada. ¿Por qué? Yo ya había probado muchos tipos de audífonos y en donde se me perdiera una partecita del audífono, pues ya no sirvieron, ya no funcionaron. Las esponjitas, todos estos aditamentos que traen para meterlos en el oído, simplemente se ensucian, tienen bacterias, los pones en cualquier lugar, ya te dio la infección del oído y tienes que ir al otorrino. No hay más, no te piques los oídos con nada, no hagan experimentos, límpienselos por fuera, pero por dentro no hagan nada. Y lo peor que puede sucederles es que se generen o se dañen algún nerviecito o algo que está dentro del oído, lo dañen y son cosas tan delicadas y tan sensibles. ¿Y qué sucede? Todo está conectado.
los ojos, la nariz, la garganta, los oídos, todo está conectado y una cosa la puede afectar a la otra. Cuidado, por favor. Debemos estar muy pendientes. Una persona que va manejando, que va caminando por la calle, ¿se han dado cuenta que va con audífonos? Claro que se atraviesa porque no alcanza a oír, no alcanza a escuchar lo que está sucediendo alrededor. Nuestros sentidos son para percibir el mundo y para evitarnos problemas. ¿Cómo es posible que vayamos por la calle con audífonos? Pues eso digo, se me hace insensato. No nos queremos dar cuenta del mundo, porque sí sirven, para aislarnos del mundo. Debe de ser en momentos, debe de ser cuando necesito poner atención, aislarme de algo, pero todo el tiempo, les digo, el volumen y el tiempo de uso son los que van a hacer la gran diferencia. Así es que tenemos que cuidar nuestros sentidos. ¿Cuál es otra cosa que ha avanzado? A ver, quiero ver en cualquier publicación, ¿se ha disminuido grandemente? No, todo está avanzando. ¿Por qué? Por nuestros hábitos, por nuestras maneras de actuar. Hablemos de este sentido del tacto, de la piel, por ahí es donde sentimos. ¿Y cuál es una de las enfermedades que más lo atacan? Va desde las enfermedades nerviosas, las manchas, etcétera, en donde la piel se ve afectada, hasta el cáncer de piel, que hoy es el segundo más frecuente en México. De verdad, el cáncer de piel. Y son diversos factores los que inciden en este problema de salud. Es una manifestación de daño solar acumulado, la excesiva y recurrente exposición al sol. Y ahora sí que hoy, desde la infancia y sin cuidados, ese es el factor número 1. Cuando la piel se pone roja, después de asolearse, es señal de alarma, pues en algunos años, se podría presentar esta enfermedad si se abusa de la exposición al sol. Todos tenemos una capacidad de absorción de este sol, que es benéfico, de 8 a 10 de la mañana, dicen. Ahora sí que dicen los expertos, dice la ciencia, pero ya después no necesariamente tengo que tener un protector solar, una crema, porque luego no sé si les ha pasado. Yo usaba pues un protector solar, ¿verdad? Para irme a caminar, a correr, a trotar, lo que fuera. Híjole, nada más empezaba a sudar y cállate chiquitita, un ardor de ojos impresionante. ¿Por qué? Porque no sabía que hay uno especial, uno facial, pero entonces ya termina uno poniéndose cremas para todo y todos los días y a todas horas. Me decía la dermatóloga con la que yo fui, no, aunque esté adentro de su casa, porque se filtran los rayos por la ventana. ¡Qué caray! Imagínense, pues mejor no me expongo tanto tiempo. Las personas que trabajan dentro de unas oficinas, ya saben que entonces tienen ellos un beneficio. Como les decía, hay veces que no sabemos qué beneficios tenemos y que siempre cuando vamos a ocupar un empleo pensamos en lo que me van a pagar. Pues sí, pero es muy diferente andar en la calle, en el tránsito y en el solazo, que estar dentro de una oficina. Eso ya tiene un valor. Y tiene un valor económico y tiene un beneficio. Quiere decir que no voy a estar expuesto a los rayos solares y que en un día no voy a padecer un cáncer de piel, algo así. Necesitamos entenderlo así, les digo. ¿Creen ustedes que para todo necesitamos un especialista? ¿Que para todo voy con el especialista para que me oriente? Si tuviéramos conciencia, seríamos más sanos y más saludables. Y como les digo, cuidaríamos nuestros sentidos. Fíjense que hay un asunto con esto de la piel, que según me explica la dermatóloga, y he leído algunas cosas, pensamos que las pieles morenas no les puede pasar nada o que son más resistentes. Falso. Aunque tengamos la piel morena, como la mayoría de los mexicanos, no significa que resista más el sol y que tenga menos posibilidades de desarrollar cáncer. Ser genéticamente mestizos nos hace portadores de genes caucásicos susceptibles a padecerlo. Así, no tiene que ver con el color de la piel. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas del cáncer de piel? A ver, piensen.
pues todo tiene problemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas del cáncer de piel? Pues que no tiene síntomas. Aunque tener más de 50 lunares o una mancha nueva que crece puede ser señal de algo malo. Es importante que vamos a estar como ¿cómo se dice? Como muy apurados. Híjole, ¿qué tal si tengo esto? ¿Qué tal si tengo cáncer? ¿Qué tal si tengo el otro? Si tuviéramos conciencia, nos evitaríamos estar todos paranoicos. Si cuidáramos nuestros sentidos, si cuidáramos nuestros ojos, no ver tanta tele, tanto teléfono, tanta tablet, tanta computadora. Imagínense ustedes ahora los niños cuando estuvieron en clases no presenciales durante la pandemia y después en el teléfono, o al mismo tiempo tomaban clases en el teléfono porque no tenían computadora, y después la tablet, después la televisión, los videojuegos, etcétera, el cine, etcétera. Nos la pasamos viendo tele. Bueno, el cine no hay problema, ¿verdad? Porque no estás ahí expuesto a la luz y todo esto. A los bebés sí, cuando son caricaturas de tantos colores y tantos impulsos así, pum, 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 de colores. Vamos a revisar nuestro sentido del gusto. Si revisamos el sentido del gusto, ¿a qué nos enfrentamos? Las quemaduras, tomar alimentos calientísimos. No, es que ya a mí me gusta el café hirviendo. A mí me gusta que la sopa esté hirviendo. Todo me gusta que esté hirviendo. Pues dañas tus papilas gustativas. Los fumadores, perdón, pero no soporto yo eso, ya no está in. No, por favor, no fumen, por favor, no soporto que fumen. Están dañando absolutamente todas sus vías respiratorias, su sentido del gusto. Eso sería imperdonable, de verdad. Las cosas ya no les saben como les sabían. Se les genera como una capa así en la lengua. Una capa como blanquizca, los dientes todos dañados, oscuros, cafezosos o beige, a los que mejor les va todos manchados. Se altera este sentido del gusto, bueno, la gente que fuma muchísimo, los fumadores que fuman muchísimo, la lengua no les quema lo caliente, así, pero tampoco les saben bien las cosas, por favor. Dejen de fumar para que puedan disfrutar de todo lo delicioso. También, ¿qué puede alterar el sentido del gusto? Estar acostumbrados a alimentos muy condimentados, todos pimientudos, llenos de un montón de, ponle, ¿cómo se llama? Pues todo lo que es artificial. Todo lo que es artificial, así como que todos esos ingredientes, saborizante a humo, saborizante a jitomate, saborizante, todos los saborizantes, todo esto, y que se los ponemos para que sepa como las que me vendieron en tal restaurante en el mercado, cuando vivo en Estados Unidos, que allá comen todo tan condimentado que espanta. Te comes una hamburguesa y dices, ay, está muy buena, pues sí, pero le pusieron sabor a humo, sabor... todo artificial, ¿no? Entonces, dense cuenta, no hay como comerlo sanito, no natural, lo que está recién hecho, el jitomate así vivito, no hecho salsa necesariamente, una ensalada de unos jitomates rebanados con tantita sal o tantito aceitito de oliva, híjole, qué delicia. También nos altera el sentido del gusto, las cosas bien picantes, los bebés, los niños, empiezan a degustar, primero tienen que degustar las cosas que son neutrales, no les pongan sal, les dan una zanahoria o algo así muy cocidito y todo, no le pongan sal, no le pongan nada, les dan un huevito, no le pongan sal. Ellos todavía tienen su cerebro, que es el que dice, está salado, está dulce, sí o no, como les digo, el que manda es el cerebro, pues todavía no identifica. Después caemos en muchísimos malos hábitos, muchísimos. Si le ponemos exceso de aceite, después la comida, cada día vamos a querer más aceite. Si le ponemos exceso de azúcar, cada día vamos a necesitar más azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro paladar se va alterando. Si ustedes en algún momento de su vida se someten a una dieta y bajan el azúcar, la bajan,
cuando la vuelven a probar, se les hace excesivamente dulce. Conforme nos vamos haciendo más adultos, tenemos todo se desgasta, con la edad. Dicen que con la edad lo más bonito es la experiencia, y pues sí, suena muy romántico y está muy bien, pero pues de ahí en más todo desgastado. Y claro que conforme vamos creciendo y vamos siendo más adultos, tiene mucho que ver con este tema emocional y tiene que mucho ver con este tema de desgaste. El chile, las salsas, los picantes, nos pican mucho, vamos siendo más sensibles, ya sea por nuestro estómago, que ya no tolera, ya sea porque nos cala en nuestra lengua, nuestras papilas gustativas, o psicológicamente, porque tiene mucho que ver con estos temas de personas con mucha energía, que les gustan los picantes, así alteradas, así de algo así. Todo está relacionado. Ya un día hablaré de cómo se relacionan los alimentos con nuestro estado emocional, porque claro que sí lo voy a hablar, claro que sí. Y todos van a estar, ay no, por favor. Pues sí, por favor, van a ver lo que les voy a decir y las sorpresas con las que se van a encontrar. Pero hoy estamos hablando de los sentidos, de nuestros sentidos, y que los tenemos que cuidar. Tengan sentido, por favor, de vida y de responsabilidad. Vamos a inspeccionar el olfato, nuestro olfato. Ay, es una delicia oler así, por ejemplo, el pan horneado, el cafecito, para los que tomamos café en la mañana. Ay, cuando se está haciendo el café, cuando se está cociendo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! El olor a café, ¿sí o no? Cuando pasas por una panadería, ¡ay, qué delicia! Algunos cuando pasan por las carnitas también dicen, ¡ay, huele bien rico! Huele a carnitas, cosas por el estilo, huele a barbacoa, ¡qué delicia! Pues mírense ustedes que también tienen que cuidar ese sentido del olfato, porque se puede ver alterado. A ver, adivinen, ni siquiera se lo están imaginando. No, hombre. Por problemas dentales, una no buena mordida, un problema mental, digo, también, ¿verdad? Dental, te puede alterar el sentido del olfato, un problema dental, así como lo escuchan. Imagínense, un problema dental o de una no mordida correcta, también. Eso te hace roncar, eso te, ¿qué más? Otras cosas, la oxigenación, eso te puede llevar a no rendir en un deporte, así se los digo. Pero estamos hablando del olfato y no de los dientes. Esto fue un tema que, como acabo de ir ahí a unas consultas, pues me di cuenta, ¿verdad? Pero estamos hablando de este problema del olfato que está alterado por problemas dentales. Así es que ¿cuánta cosa no tenemos que cuidar? ¿Qué cosa nos puede alterar al olfato? Muchos medicamentos, no muchos, algunos medicamentos. Y tienen que preguntarle al doctor, me lo voy a tomar y qué pasa con esto. No, pues igual y ya va a perder un poco el olfato. O, ¿sabe qué, doctor? Perdí el olfato. ¿Es normal? Tienen que preguntar, porque algunos medicamentos hacen que usted pierda el olfato. También saben que la falta de zinc altera el sentido del olfato y del gusto. La falta de zinc, o sea, una dieta no bien balanceada. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra el zinc? En alimentos como la carne, el arroz integral, los huevos, las semillas de calabaza, etcétera. Así es que, ¿por qué no estamos conscientes de que nuestros sentidos nos permiten percibir el mundo? Son estos receptores para ver el mundo que nos rodea, el que cada quien construye, pero nuestro cerebro es lo más importante y es una tristeza, porque ¿qué creen? Todas las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la enfermedad del Parkinson y estas alteran todos los sentidos, pero todos. Necesitamos cuidarnos. Ahí sí ya perdimos los receptores están ahí, ¿sí o no? Sigue una persona que tiene Alzheimer, tiene ahí sus
ojos, tiene su nariz, tiene sus oídos. Sí, pero ¿qué creen? El jefe ya no funciona, el cerebro ya no funciona como debiera funcionar. Y es una tristeza. Entonces tenemos que ser muy preventivos. Cuidar nuestros receptores, que son los sentidos, o los 5 por lo menos, ya no digas tú que los 7, los 9, o los 12, o los 27 que dicen algunos autores. Porque en México solo el 20% de los enfermos mentales recibe atención médica. El 20%, o sea, el 80% está a la buena de Dios. Y quizás habría algunas cosas que se podría hacer por ellos. Estos datos son hasta el 2022. Solo el 20% de los enfermos mentales reciben atención médica. Y claro que todavía seguimos hablando de todo lo que nos dejó la pandemia. ¿Por qué? Porque en México aumentaron entre el 20 y el 30%. Después del aislamiento de la pandemia, algunos casos que se agudizaron más, como los problemas de depresión, ansiedad y todos estos desórdenes y obsesivo-compulsivos, ¿verdad? Y cuando estás deprimido, la comida no te sabe a nada. ¿Y quién es el que está enfermo en el tema de la depresión? Nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro, así de fácil. Entonces hay que cuidarlo. Hoy quise hablar del sentido de nuestros sentidos para hacer conciencia, porque incluye y influye en nuestra vida. Y para cerrar, me gustaría dejarlos con algunas frases que nos van a llevar a tener una mejor vida si reflexionamos y si hacemos caso. Dice Deepak Chopra: somos las únicas criaturas de la Tierra que pueden cambiar su biología por lo que piensan y lo que sienten. Y hay otra frase de Aristóteles que dice: el alma es la forma de un cuerpo organizado y el cuerpo es el instrumento del alma. Y otra de Chopra que dice: si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Todo lo que te ocurre es resultado de cómo te ves a ti mismo, hasta un punto que podría parecerte muy extraño. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud y que se suscriban a mi canal de YouTube, compren mis libros. Esa es la tarea. Hasta la próxima. Bye bye.